Ok, chicos, pues vamos a seguir hablando de lo que son los contratos. Ya identificamos los diferentes tipos de contratos de compraventa internacional que pueden existir. Analizamos las funciones de cada uno de ellos. Hoy vamos a cerrar el tema con los pormenores, las características ya más precisas que conlleva a un contrato. Bien, de entrada, el contrato de compraventa internacional tiene características, ¿sí? Características importantes que tenemos que contemplar. La oferta, la aceptación y la constancia por escrito. La oferta, bueno, pues se requiere que el exportador se contacte con el importador enviándole catálogos, muestras y una carta de oferta o factura pro forma. La factura pro forma es un documento donde contiene toda la información física de la mercancía y una cotización. Esa es la factura pro forma. Para que entonces el importador o el comprador, bueno, se interese y pues empiece el proceso de cerrar esa compraventa. Una vez que el vendedor envía la oferta, viene la parte de la aceptación. Esto significa que dependiendo de las características de la oferta o las prácticas o usos establecidos entre las partes, el destinatario o bien el comprador podrá indicar su asentimiento mediante la ejecución de un acto relativo a la expedición de la mercancía. Es decir, el comprador acepta las condiciones y entonces pasamos a la tercera característica, que es la constancia por escrito. Ya habíamos platicado de la importancia de que un contrato sea por escrito y que a pesar de que los contratos verbales también tienen validez, pero requieren de más elementos probatorios, pues la constancia por escrito es fundamental, ¿sí? Hay un convenio que es la base fundamental de todos los contratos de compraventa, que es el convenio de Viena, que por ahí les voy a dejar una actividad respecto a eso, el que plasma el alcance y la importancia que tiene la celebración de contratos. El contrato de compraventa internacional marca una serie de elementos como las obligaciones que tienen las partes. Estas obligaciones, pues, incluye las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, la transmisión de riesgo, ¿sí? Es decir, la responsabilidad que tiene cada una de las partes dentro del proceso de compraventa. Caso fortuito o fuerza mayor, aquellos actos que no son controlables ni por el vendedor ni por el comprador, pero que pueden suceder y pueden afectar al proceso. Efectos de la resolución del contrato. Recuerden que todo contrato tiene que estar basado en un argumento legal, en una jurisdicción, que igual van a tener que negociar bajo qué leyes se va a aplicar ese contrato. Y conservación de las mercancías, es decir, cómo hacer que las mercancías lleguen en tiempo y forma y en las mejores condiciones a su destino. Dentro de la estructura principal de un contrato de compraventa vamos a encontrar la solicitud de la cotización, que esa la hace el comprador, le solicita al vendedor una cotización. El vendedor ofrece la cotización, que puede ser a través de la factura pro forma. Hay una propuesta de cotización, ¿sí? Es decir, de lo que yo como vendedor le envío al comprador, el comprador a lo mejor no está de acuerdo en algo y me envía una contraoferta. Y ahí empezamos un proceso de negociación. Una vez que ese proceso de negociación concluye, procede a la aceptación del mismo, nace el contrato, ¿sí? La formalización vía escrita del contrato, se establecen las obligaciones, ¿sí? Se hace entrega de las mercancías o de la transferencia de la propiedad. Vienen ahora las obligaciones del comprador, que en este caso es pagar el precio que se estableció en el contrato. Y en ese momento se estará cumpliendo la ejecución del mismo. En el caso de los contratos de compraventa internacional, chicos, participan una serie de actores, de agentes, de elementos que tenemos que también tomar en cuenta. Los operadores de la compraventa internacional. Tenemos a los operadores directos, que en este caso es el comprador y el vendedor, importador o exportador, dicho sea el caso internacional. Operadores indirectos o canales de comercialización, que puede ser el broker,
o el intermediario o agente, ¿sí? Que es la persona o sociedad que se dedica a operar en el mercado financiero, comisionistas, agentes comerciales, sucursales, ¿sí? También es importante considerar las etapas que ya habíamos visto: la iniciación, la negociación, el perfeccionamiento, que es cuando ya hay las contraofertas y llegan a la negociación, y por último la implementación o cierre del contrato. Por último, el contrato de compraventa internacional está basado en cláusulas, que ya también hemos comentado ese punto. ¿Sí? Existen cláusulas esenciales, cláusulas naturales y cláusulas accidentales. En el caso de las cláusulas esenciales, pues en un contrato de compraventa, las cláusulas esenciales se referirán al menos a las obligaciones del vendedor de entregar la mercancía y del comprador de pagar el precio. Es decir, por lo menos esas cláusulas no deben de faltar en un contrato, donde dice: yo, Valentín Rivero Carrillo, entregaré 10,000 playeras blancas en talla mediana, cuello tipo B. Y Colegio Pachuelo y Coatzacoalcos pagará por las 10,000 playeras la cantidad de 2 millones de pesos. Es decir, esa cláusula esencial no debe de faltar en un contrato. De ahí tenemos las cláusulas naturales, que son aquellas que son consecuencia del tipo de acuerdo que se celebre y que se tiene por puestas aún cuando no figure en el contrato o en la estructura general del contrato. Son aquellas cláusulas que ya están implícitas, ¿sí? Es decir, si yo le voy a vender a el comprador que está en Estados Unidos, pues implica que hay un transporte que las va a llevar, ¿sí? Ya está implícito que se las tengo que enviar por ese medio. Nada más hay que especificar las condiciones del transporte que tengo que enviarle, ¿sí? A lo mejor también otra cláusula natural podría ser documentos, ¿sí? Que ya sé que, por ejemplo, para poder exportar necesitaría yo presentar los documentos relativos que no precisamente aparecen en un contrato. Es decir, bueno, en la relación de compraventa entre Valentín Rivero Carrillo y Colegio Pachuelo se tienen que presentar la certificación de las playeras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en un contrato de compraventa no entra. ¿Por qué? Porque eso entra en el proceso de exportación, eso ya entra en la parte aduanera. De ahí tenemos las cláusulas accidentales, que son todas las que acuerdan las partes y no sean contempladas en la ley. Digamos que son aquellos tratos extras que se realizan en un contrato, ¿sale? Que está basado más en las costumbres, más en la relación de confianza que puedas tener con tu contraparte. ¿Que pueden ser un problema? Sí, porque si no llegan a cumplirse y la otra parte quiere exigirlo, o bien no me cumplen y quiero exigirlo, no tengo una forma de poderlo hacer válido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale?